Andojuel. Bienvenidos todos de nuevo a Chef Andojuel, Panadería y Pastelería. Yo soy el Chef Adolfo de Andojuel, que es este canal de aquí, canal principal. Pero bueno, miren, hace un tiempo tuvimos nuestra primera sesión teórica referente a la pastelería, que fue este video aquí. El video específicamente de introducción a la pastelería. Esa fue como que nuestra primera sesión teórica respecto a temas de pastelería, y el día de hoy vamos a tener la segunda. Y como pueden ver en lo que tengo aquí pegado, y además de eso en el título del video, el día de hoy vamos a tener nuestra sesión teórica sobre los diferentes tipos de bizcochos que existen dentro de pastelería. Así que comenzamos. Tiene dos propósitos. El primero de ellos es retroalimentar lo que vimos en la sesión teórica de introducción a la pastelería, y además de eso que ustedes aprendan a identificar como que los diferentes tipos de bizcochos que existen en pastelería, los pasteles en donde podemos utilizar los diferentes tipos de bizcochos, las características de los diferentes tipos de bizcochos, entre otras cosas, ¿no? Estas son como que las variables que vamos a ir viendo. Vamos a ver desde los diferentes tipos de bizcochos, las variables que tienen como por ejemplo sus características, de qué están hechos, cuáles son los pasteles donde los podemos utilizar, entre otros, ¿no? Así que vamos con el primero de ellos. El primer tipo de bizcocho que tenemos es el siguiente. Tenemos lo que es, lo voy a poner de este lado, el bizcocho Genoa o genovesa. Este es el primer tipo de bizcocho. Principales de este primer tipo de bizcocho son las siguientes. Es que, como pueden ver aquí, este bizcocho es un bizcocho a base de huevo. Se prepara batiendo el huevo con el azúcar. Este bizcocho también es, digamos, como que ciertamente grueso, como lo pueden ver aquí. También por la forma en cómo se hornea, ahorita les voy a decir eso más adelante. Y en consecuencia de eso, las capas que podríamos sacar de un pastel con este tipo de bizcocho normalmente serían capas gruesas. Dentro de los diferentes tipos de bizcochos Genoa o genovesa que tenemos los siguientes. Tenemos lo que es el bizcocho Genoa o genovesa sabor vainilla, el bizcocho Genoa o genovesa sabor chocolate, sabor café, entre otros. Realmente aquí con los diferentes tipos de bizcochos Genoas o genovesas que tenemos, varía únicamente como que en el sabor, ¿no? Hay otro tipo de bizcocho que es el que ahorita vamos a ver más adelante, van a ver bien las diferencias entre este y el otro. Pero aquí en el bizcocho Genoa o genovesa, las variables son únicamente los sabores. Y este tipo de bizcocho lo podemos utilizar en pasteles como por ejemplo, lo que es el pastel tres leches, el pastel de chocolate, el pastel de moca o de café, el selva negra, entre otros, ¿no? Con respecto a la preparación de este tipo de bizcocho, ahorita no sé cómo explicárselos, digamos como que a detalle. Eventualmente cuando hagamos nuestro primer pastel van a ver cuál es la diferencia entre hacer una genovesa y el otro tipo de bizcocho que vamos a ver más adelante. Y con respecto a lo de las capas y al uso de los pasteles en donde podemos utilizar este tipo de bizcocho, repito una vez más, como lo pueden ver aquí, este tipo de bizcocho normalmente son ahora sí que bizcochos gruesos, lo que significa que para hornearlo necesitaríamos como que forzosamente moldes como de este tipo, ¿no? Moldes, digamos, profundos. Moldes profundos de donde cuando hacemos un pastel, digamos, de esta forma, podemos sacar algunas capas gruesas, ¿no? Por el momento esto es lo único que les puedo decir de este primer tipo de bizcocho. Vamos con el segundo, ya más adelante lo vamos a ver. Como segundo tipo de bizcocho tenemos el siguiente. Tenemos lo que es el biscuit, así se llama ese tipo de bizcocho, el biscuit.
Sus características principales, como pueden ver aquí, a diferencia de la genovesa, este es un bizcocho a base de claras de huevo. En todo caso de que llegue a llevar, digamos, clara y yema de un huevo, este tipo de bizcocho se prepara batiendo por separado las yemas de las claras. Evidentemente, aunque utilicemos la misma cantidad de yemas y de claras, al momento de batirlas por separado, con que les digan que este tipo de bizcochos pues se tiene que batir la clara y la yema por separado, y específicamente la clara a punto turrón o punto de nieve, pues yo creo que es muy evidente que la cantidad de clara al final es mayor que la cantidad de yema. Otras características que tienen son las siguientes. Es que este tipo de bizcochos en general son delgados. En consecuencia, las capas de los pasteles que podamos preparar con este tipo de bizcochos son capas delgadas. Como les dije hace rato, la yema es opcional. Hay biscuits que únicamente llevan claras de huevo. Repito una vez más, este tipo de bizcochos es a base de claras de huevo. Y en consecuencia, como es a base de claras de huevo, a diferencia de la genovesa es como un bizcocho como que más líquido, ¿no? Se podría decir. El biscuit no. De cierta manera podríamos llegar a decir que el biscuit es pariente lejano del merengue, por así decirlo. Con este tipo de bizcochos podemos hacer figuras como por ejemplo las soletas, que es lo que se utiliza para el pastel tiramisú tradicional de Italia, los espirales, obviamente estas dos figuras con mango y duya, pero obviamente también podemos preparar un biscuit y hornearlo de forma, digamos, plana, ¿no? Como en charolas así, charolas planas. Una de las características particulares que diferencia al biscuit de la genovesa. Ustedes mismos véanlo aquí por un momento y traten de identificar sus diferencias. Entre los diferentes tipos que tenemos de biscuits, tenemos igual lo de los sabores de la genovesa, una variable más con respecto a los diferentes tipos, y son los siguientes. No solamente por los sabores, sino también, por ejemplo, como tenemos lo que es el biscuit roll-up, que es el que se utiliza para el niño envuelto o brazo de gitano. Este tipo de bizcocho se hornea, como les dije hace rato, se hornea en charolas, es plano, eso sí es plano. Tenemos también lo que es el biscuit gyokon, el biscuit dakois. Uno de estos dos biscuits, no me acuerdo cuál era, pero uno de estos dos es el que se utiliza para lo que es el pastel ópera, que de verdad qué cosa tan sabrosa es esta, ¿eh? El pastel ópera es un pastel europeo inspirado en la ópera de Francia justamente. Tenemos también lo que es el biscuit a la culina, que es este biscuit con el que se hacen las soletas para el pastel tiramisú tradicional de Italia. Las diferencias que aquí les puse en las hojas no son las únicas que tiene el biscuit de la genovesa. Y ya que estamos hablando de biscuit, vamos a irnos más a fondo el particular del biscuit. Obviamente vamos a seguir comparando el biscuit de la genovesa, pero estas no son las únicas diferencias que tiene un biscuit a diferencia de la genovesa. Hay más diferencias. Por ejemplo, el hecho de que para hacer una genovesa necesitamos forzosamente, digamos, únicamente azúcar de la normal, ¿no? Se podría decir. El biscuit no. El biscuit sí podemos hacerlo únicamente, digamos, 100% con azúcar de la normal, pero además de eso, el biscuit puede llevar azúcar glass. El biscuit se puede hacer con cualquiera de las dos azúcares, con azúcar normal o azúcar glass, cualquiera de las dos. Obviamente eso varía dependiendo del tipo de biscuit, porque incluso hay biscuits, aquí se me acuerdo, bueno, no puedo muy bien si era el biscuit gyokon o el dakois, pero creo que era más bien con los dos biscuits, en particular estos dos, se hacen con las dos azúcares, con el azúcar normal y azúcar glass. Si consideramos que, como les dije hace rato, se baten por separado las yemas de las claras, para hacer un biscuit gyokon o dakois, se tiene que batir la yema del huevo con el azúcar normal y la clara con el azúcar glass, ¿no? Lleva de los dos tipos de azúcares, como les digo. Son algunos biscuits, bueno, igual el gyokon y el dakois, que necesitan mantequilla derretida. La genovesa no lleva mantequilla derretida. Hay algunos biscuits que no necesitan harina o que la cantidad de harina que llevan es muy pequeña. La genovesa forzosamente necesita harina, ¿no? Pero el biscuit no precisamente necesita harina. Hay biscuits que no necesitan harina. La genovesa forzosamente necesita harina de trigo. El biscuit, además, como les dije hace rato, es un bizcocho delgado. Gracias a que es un bizcocho delgado, podemos llegar a utilizarlo si consideramos una pasta que les voy a decir cómo se llama. Esta pasta se llama pasta cigarré, así se llama, pasta cigarré. Ya obviamente más adelante la vamos a preparar y todo, les voy a enseñar cómo usarla, pero ahorita para que se den una idea más o menos de cómo es, les voy a decir. La consistencia de esta pasta cigarré es más o menos como la consistencia del panqué marmoleado, más o menos así. Lo que se hace con esa pasta es que pues tú la preparas y todo, ¿no? Es una pasta que se hace específicamente con harina de trigo, con claras de huevo, únicamente claras de huevo. Creo que también lleva mantequilla y azúcar glass.
creo que estos eran como que los ingredientes, ¿no? Por ahora lo tengo anotado, no me acuerdo muy bien cuáles son, pero creo que eran estos específicamente. Lo que se hace es que pues hacemos nuestra pasta y todo, ¿no? Les digo, la consistencia es parecida a la del panqué marmoleado, y lo que hacemos es que a esa pasta le podemos colocar colorantes, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos cuando queremos usar un biscuit, que repito, aquí no me acuerdo si era el Yocón o el Dacois, era uno de estos dos biscuits el que se utiliza específicamente para la pasta cigarré, pero lo que hacemos es lo siguiente, es que tenemos nuestra charola obviamente cubierta, aquí se es forzosamente que, bueno, sí tiene que ser, digamos, obligatorio que para una pasta cigarré y un biscuit que lleve pasta cigarré, necesitamos nuestra charola cubierta no solamente con mantequilla y harina, sino también con papel estrella o papel encerado, ¿no? Lo que hacemos es que tenemos pues nuestra charola, ¿no? Tenemos nuestra charola con papel encerado o papel estrella. Sobre el papel estrella con nuestra pasta cigarré le podemos dar la forma que queramos, podamos hacer figuras con la pasta cigarré y eso lo podemos hacer ya sea con una manga y una duya, podemos ir haciendo así como que líneas, espirales y eso, pero en pocas palabras, sobre la charola, o mejor dicho, sobre la charola con papel estrella o papel encerado, va la pasta cigarré. Lo que hacemos después de eso es meter la pasta cigarré ya en la charola con sus respectivas figuras, la metemos al refrigerador, ahí la dejamos unos minutos, ¿no? Digamos en lo que hacemos el biscuit. Y ya cuando esté el biscuit, sacamos la charola, colocamos el biscuit encima de la pasta cigarré, así sobre la charola, bueno, digamos dentro de la charola, y así lo metemos a hornear. Y ya cuando sale del horno, lo que pasa es que al momento de desmoldarlo, la parte que tiene la pasta cigarré, bueno, el biscuit, en general el biscuit, digamos, se pinta o se decora de esa manera con la pasta cigarré. Realmente queda bastante bien. Aquí les voy a poner unas imágenes de algunos ejemplos de pasteles decorados con biscuit con pasta cigarré, véanlos cómo son, vean los detalles que tiene alrededor y es así como se decora, ¿no? Ya obviamente sacas el biscuit del horno ya con la pasta cigarré ya horneada y todo, lo desmontas, lo cortas en tiras y esas tiras de biscuit que recortas son las que colocas alrededor del pastel, ¿no? Y hace rato les decía, hay biscuits que no necesitan harina de trigo, o si la necesitan es una cantidad mínima. Y aquí les voy a dar un ejemplo que más adelante lo van a ver, específicamente con el biscuit a la culinaire del pastel tiramisú tradicional de Italia que se hace con soletas. Y es que miren, el biscuit a la culinaire, por cada 8 huevos que necesitamos, que bueno, repito nuevamente, el biscuit se prepara batiendo por separado las yemas de las claras, pero en general por 8 huevos, el biscuit a la culinaire necesita únicamente 90 gramos de harina de trigo. Si comparemos estas cantidades con, bueno, del biscuit a la culinaire con una genovesa, en una genovesa por cada 8 huevos necesitaríamos 225 gramos de harina de trigo. En el biscuit no, en el biscuit por cada 8 huevos, bueno, no es el biscuit a la culinaire, necesitamos únicamente 90 gramos de harina de trigo. Ahora, todo lo que les he dicho hasta este momento son como tal las diferencias entre un bizcocho y el otro, ¿no? Las diferencias entre una genovesa y un biscuit. Y ya que vimos bien sus diferencias, vamos a centrarnos más en retroalimentar lo que vimos en la parte de introducción a la pastelería con esto. En esta sesión específicamente les dije, no es lo mismo hacer un pastel 3 leches de esta forma, digamos en este molde, en donde sus capas son como que gruesas, por así decirlo. No es lo mismo eso que un niño envuelto o brazo de gitano que haríamos, digamos, en un bizcocho plano, ¿no? En una charola, en un bizcocho plano. No es lo mismo un pastel de moca o de café que haríamos con un bizcocho igual grueso, digamos de este tamaño, que un pastel tiramisú tradicional de Italia que haríamos con soletas, ¿no? Y con biscuit. No es lo mismo un pastel de unas 2 o 3 capas gruesas que haríamos con una genovesa que un pastel de 5 capas o más que haríamos ahora sí que con un bizcocho delgado, ¿no? Como un biscuit. Realmente no les puedo explicar como que muy a detalle esto. Esto es ya algo que ustedes tienen que ver como que por su cuenta cuando veamos nuestros primeros pasteles, ¿no? Eventualmente cuando estemos haciendo nuestros primeros pasteles voy a ir indicando qué bizcocho es el que vamos a utilizar. Y ahí ustedes mismos se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre hacer una genovesa y hacer un biscuit. Así que pues bueno, con esto concluimos esta sesión teórica de los diferentes tipos de bizcochos que hay en pastelería. Espero de verdad que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, por favor dejen un buen me gusta para apoyar el canal y siéntanse libres de dejar un comentario en la parte baja de este video. Y para recibir las siguientes recetas y las siguientes sesiones, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y aprovechando que estamos hablando de temas de pastelería, les voy a decir,
Esta va a ser nuestra segunda y última sesión teórica referente a la pastelería. La segunda sesión ya va a ser más práctica, pero todavía no se emocionen todavía, digamos completamente, ¿no? Nuestra primera sesión práctica de pastelería va a ser únicamente, como les digo, de práctica, ¿eh? No vamos a hacer como tal un pastel formal. Hay cosas que tenemos que ver todavía como la decoración y eso. Pero bueno, con esto concluimos nuestra sesión teórica. Así que pues, nada más. Cuídense y nos vemos luego.